Page number 18, student's book. Here we have the vocabulary, okay? So please listen and then we're gonna check the meaning. Module 2, Our World. 1. Vocabulary. Trip. Art exhibition. Painting. Magazine. Article. Glass. Metal. Modern. Fantastic. Leave. Left. Learn. Learned. Okay, activity number 2, listen and answer. Okay, what's the school magazine article about? Then read and check the best headline for the article. So please listen. 2. Listen and answer. What's the school magazine article about? Then the best headline for the article. Last Thursday, we went to an art exhibition with our art teacher, Mr. Adams. When we arrived, they took us to a room with famous paintings from the 19th century. They were beautiful. Then they took us to a big room with modern art. The paintings there were very different. They were glass paintings. Then 2 artists arrived and they talked to us about modern art and glass paintings. Artists paint on glass and sometimes they use metal in their paintings too. We learned many things. Later, we all had lunch together and then we left. It was a fantastic day. Everybody enjoyed it. Here's what 2 students liked. I liked the glass paintings. The painting with fish was my favorite. I like art a lot, and I want to be an artist too. Kate, 11. The art exhibition was fantastic. When I went home, I made a glass painting too. Liam, 12. Look. When we arrived, we had lunch. Look. When we arrived, we had lunch. Okay, here we have, okay, when we arrived, we had lunch. What is that? Okay, we're going to talk about, okay, when plus past simple. ¿Cuándo vamos a usar esto? A ver, todos atentos ahí, ¿ya? We use the time word when, ok, vamos a usar esta palabrita, plus past simple, vamos a continuar con el past simple, ok, to describe the order in which actions took place in the past. Ok, entonces para describir el orden en el cual sucedieron las acciones, ok, en el pasado, ¿sí? Past simple. For example, a ver, vamos a ver. When I got home, ¿ya? When I got home, I did my homework. Ok. He washed his car when he arrived home from work. Allá, entonces vamos a usar, ok, when plus past simple para poder describir el orden en que las acciones toman, ok, toman lugar, ok, en el pasado. Allá, primero se desarrolla esta actividad y luego la otra actividad, pero sigue en el pasado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Traduciéndolo sería, when I got home, I did my homework, ¿no? Una vez que estuve en casa, hice mi tarea, ¿no? ¿Qué hizo primero? Estar en casa, ¿no? I did my homework. He washed his car when he arrived home from work. ¿Qué hizo entonces? Él lavó su carro, ¿no? Cuando él llegó a casa del trabajo. ¿Ok? Una actividad, luego la otra, ¿sí? Hay que saber identificar aquí when. Igual vamos a practicar en Workbook, no se preocupen. Listo. Module 2. Let's talk. 1. Vocabulary. Rollerblade. Play golf. Play hockey. Send an email. Type. Speak English.
Module 2. Let's talk. 1. Vocabulary. Rollerblade. Play golf. Play hockey. Send an email. Type. Speak English. Look. When I was 6 years old, I could talk. When I was 6 years old, I couldn't speak English. Could you rollerblade when you were 6 years old? Yes, I could. No, I couldn't. Bien, a ver, aquí tenemos, okay, when I was 6 years old, I could talk, ¿no? When I was 6 years old, I couldn't speak English. Affirmative, negative, and here we have the question. Could you rollerblade when you were 6 years old? Yes, I could. No, I couldn't. But, okay, we are talking about, okay, could, couldn't, affirmative, negative, in a question and in an answer, okay? Vamos a ver, ustedes tienen alrededor de 10 años, 11, ok, 12, or maybe 10, 11 years old, ¿ya? Y cuando tenían 6 añitos, de repente, vamos a ver un poquito atrás, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, 6 years old, ¿no? When I was 6 years old, miss, okay, I could talk. Yo podía hablar, ¿ya? Cuando tenía 6 añitos, okay, when I was 6 years old, I couldn't speak English, ¿no? De repente sí es válido, ¿no? Cuando tenía 6 años mismo podía hablar inglés, ¿no? Algunos no, yo desde chiquito sí he podido hablar inglés al menos, ¿no? Los colores, algo decía. Ya, bueno, está bien. ¿No? Dependiendo de cada uno de ustedes. Si yo te pregunto aquí, could you rollerblade when you were 6 years old? ¿Podías patinar cuando tenías 6 añitos? Algunos me dirán, yes, I could. No, I couldn't, miss, ¿ok? About the past. Recuerda que esta unidad estamos hablando acerca de pasado, ¿no? Past. Y aquí vamos a ver, ¿no? The verb could. We use could, okay, or couldn't to express ability, okay, you had or didn't have in the past, ¿no? De repente algo que tú podías hacer o no podías hacer en el pasado. Could, también cuando veas esta palabrita, okay, past, automáticamente. Igual tú sabes que cada vez que vemos grammar, okay, look siempre tiene un cuadrito para poder saber, ¿ya? Affirmative, negative, questions and short answers. Eso depende ya de cada uno de ustedes poder aprenderse este cuadrito. ¿Sí? Para poder formular las oraciones. A ver, tenemos por aquí, affirmative. A ver, I, you, he, she, it, we, you, they could walk, por ejemplo, ¿no? Ahí está, affirmative, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, they could walk, ¿no? Podía caminar. Si yo digo he could walk, ¿no? Él podía caminar. Negative, I, you, he, she, it, we, you, they couldn't walk. She couldn't walk when she was 2 years old, maybe, or 1 year. ¿No? Ella no podía caminar, de repente muy pequeñitos no podían caminar. ¿A qué edad ustedes aprendieron a caminar también? Ok, todo esto acerca del pasado. A ver, about questions, ya, igual. Could you, for example, could I, could he, could she, could we, could they walk? La respuesta será, ok, short answers. Yes, I could, or no, they could. Okay, no, they couldn't, sorry. Okay, yes, I could. Yes, he could. Todo. Lo bueno es que aquí todo va junto, ¿no? Es la misma estructura. Y el negativo será no, I couldn't, por ejemplo, negative. No, she couldn't, ¿no? Dependiendo. Hay dos opciones, tú ya sabes, yes or no, y siempre va, si te está preguntando con could, responderás, ¿no? Yes, I could. Yes, she could, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, I couldn't read when I was 4 years old, ¿no? Yo no podía leer cuando tenía 4 añitos. ¿Ustedes a qué edad empezaron a escribir, a leer? Ok, más o menos 5 o 6 añitos de repente, ¿no? Primaria, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. I couldn't read. El verbo queda tal cual aquí, ¿no? I couldn't read when I was 4 years old. Look, this picture. Aquí tenemos, ¿no? Esta personita aquí y está recordando, mira, él era así hace años de repente. I could swim fast when I was 15 years old, ¿no? Está hablando acerca de su pasado. Mira, sí podía nadar rápido, ¿ok? Cuando tenía tan solo, ¿cuánto? 15 añitos, ¿no? When I was 15 years old. Ahora ya, ¿no? Tiene más años, se nota aquí. Entonces está recordando, ¿sí? I could swim fast when I was 15 years old. Igual vamos a practicar en el workbook de todas maneras. ¿Listo? Bien.